Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 12 de abril, viernes de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos el capítulo 5, versículos 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces, y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Al continuar esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece este personaje que se llama Gamaliel. Después vamos a conocer que Gamaliel es el maestro de Pablo, de Saulo de Tarso. Es un fariseo muy connotado, es uno de los maestros más conocidos de la época, y Pablo va a haber recibido su formación, va a haber estudiado junto a él, va a haber sido uno de sus discípulos. Y es un hombre bastante sensato en lo que dice. Se para en el Sanedrín y pide que salgan los apóstoles. Recordemos que han llevado a los apóstoles, los han encarcelado, y los hacen presentarse delante del Sanedrín después de que han sido liberados milagrosamente por la acción de un ángel, y siguen predicando el Evangelio en el templo como el ángel les ha mandado. Y entonces Gamaliel les explica una cosa muy sencilla. Fíjense lo que ha sucedido en la historia. Abran los ojos. Esta manera de actuar es tan preciosa, tan bonita. ¿Por qué? Porque para ser sabios, para tener sabiduría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es una de las cosas que tenemos que hacer? Mirar la historia, aprender de la historia, mirar lo que ha sucedido y saber que si ya ha sucedido de esta manera, lo más probable es que suceda exactamente igual si repetimos las mismas acciones. ¿Cuántas veces nos vemos en nuestra propia vida personal repitiendo los mismos errores? ¿Por qué? Porque seguimos repitiendo los mismos actos, sin reflexionar, sin contemplar lo que ya ha sucedido en la historia. Y eso, claro, ¿a qué va a llevar? A exactamente lo mismo. Y lo mismo ocurre en las naciones, en la historia de las naciones. Vemos cómo se repiten una y otra vez las mismas acciones. ¿Qué dice Gamaliel? Israelitas,
Piensen bien, qué bella expresión. Piensen bien, deténganse, porque hasta ahora hemos visto cómo el Sanedrín actúa con ira, con rabia, cómo se enojan, cómo se indignan contra los apóstoles. Bueno, ya sabemos que ese actuar con enojo, actuar con rabia, no es un actuar reflexivo. Y por tanto, Gamaliel, ¿a qué los está llamando? Reflexionen, deténganse. Qué importante es en la vida saber detenerse, pensar, piensen lo que están haciendo, piensen bien lo que están haciendo, piensen lo que van a hacer con esos hombres. Y entonces recuerda la historia. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo. Fíjate en la expresión caudillo. ¿Por qué? Porque lo que teme el Sanedrín, ¿qué es? Lo que teme el Sanedrín es lo mismo que ha temido con Jesús. ¿Qué pensaban de Jesús? Pensaban que se estaba declarando a sí mismo, y efectivamente así lo hizo, el Mesías. Pero ¿y entonces cuál es el problema? ¿Por qué no contemplaron? Porque para ellos el Mesías era un libertador, alguien que venía a organizar una revolución que le iba a permitir a los israelitas salir del dominio político de los romanos. No ven la misión del Mesías como una misión liberadora del pecado, como una misión liberadora de la muerte. Están pensando solo en términos políticos. Y lo mismo está ocurriendo entonces con los apóstoles. ¿Qué es esto? Esto es un movimiento revolucionario que están intentando salir de esa opresión del imperio romano. No logran ver nada más. Ahora, siempre es bello reflexionar. Bueno, ¿y esto qué tiene de malo? ¿Por qué no lo quisieran? ¿Por qué no quisieran que Israel fuera una nación soberana y libre? Porque eso los podría llevar a perder su condición privilegiada. Y entonces ellos están acostumbrados a la situación política, a la situación económica. No la quieren cambiar. No les interesa la voluntad de Dios, no les interesa el pueblo de Israel, lo que les interesa es su situación personal que es beneficiosa para ellos. Y si esa situación personal es beneficiosa para ellos, ¿para qué van a cambiarla? Y por eso lo que están pensando es en un caudillo, que ya han aparecido. Reunió este Teudas a 400 hombres, pero ¿qué pasó? Lo mataron y se dispersaron sus seguidores. En la época del censo, y aquí aparece ese censo que conocemos muy bien, ese censo en la época del nacimiento de Jesús, ese censo que obligó a José y a María a ir hacia Belén. En la época del censo apareció otro caudillo, Judas el Galileo, pero también Judas pereció y se desbandaron sus seguidores. ¿Qué está diciendo Gamaliel entonces? Miren, si esto es una cosa humana, se va a acabar, como todas las cosas humanas. Y esto es muy bonito cuando contemplamos la vida de la iglesia, porque si uno pretende decir que la iglesia es una obra humana, ¿con qué se va a topar? Con que no va a durar. Llevamos aquí 2000 años iniciando de una locura de 12 hombres que comenzaron a predicar que ese que había muerto en la cruz había resucitado y que ellos lo habían visto. Estuvieron dispuestos a dar su vida por predicar eso, por dar testimonio de eso. ¿Y qué ha ocurrido? Ha ocurrido que a pesar de toda la persecución, a pesar de todo el odio, la iglesia sigue aquí. La iglesia sigue aquí. ¿Por qué? Porque no es obra humana, es obra de Dios. Y esto es lo que les dice Gamaliel. Suéltenlos. Si lo que se proponen es humano, se va a acabar por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, cuidado. Cuidado terminan ustedes poniéndose a pelear contra Dios, que ese sería su peor error. Los demás decidieron seguir el consejo de Gamaliel. Mandaron a traer a los apóstoles y los azotaron. ¿Cuál es el motivo para azotarlos? Ninguno.
¿Hay una razón? No, no los han encontrado culpables de absolutamente nada. Sin embargo, los azotan. Y después les prohíben predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué hacen los apóstoles? Y nos dice el libro de los Hechos, se fueron felices. ¿Cómo se fueron felices? Felices. Felices de haber padecido esos ultrajes por el nombre de Jesús, que es el modo en que debe actuar todo cristiano. Cuando yo sufro ultrajes en el nombre de Jesús, ¿qué tiene que producirse en mi corazón? Alegría y felicidad. ¿Pero por qué? Porque Cristo ha querido compartir conmigo sus sufrimientos, porque Cristo ha querido que yo me ponga en su lugar, y eso siempre es una dignidad que lleva a la felicidad cuando sabemos abrir los ojos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Hoy día iniciamos la lectura de este capítulo 6, que es tan importante, ya lo vamos a reflexionar. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5.000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero, pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Iniciemos, como decíamos, la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Hemos concluido la lectura del capítulo 3 y hemos dicho durante estos días que el capítulo 3 del Evangelio de San Juan lo que nos propone es la doctrina del bautizo. Cuando yo quiero entender la profundidad del bautizo, leo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Ahora vamos a leer el capítulo 6, que es el capítulo que nos explica la profundidad de la doctrina de la Eucaristía, es decir, sacramento del bautizo, sacramento de la Eucaristía, sacramento de la comunión. Y entonces es importantísimo leer el capítulo 6 en esta clave. Es el capítulo del pan de vida. Por tanto, todo lo que estamos leyendo siempre va a hacer referencia a la Eucaristía. ¿Cómo inicia este capítulo 6? Jesús va a la otra orilla del mar de Galilea, llamado mar de Galilea para los israelitas o Tiberíades, como lo llamaban los romanos. San Juan utiliza las dos terminologías. Lo seguía mucha gente. Y aquí empieza la clave de este capítulo. Lo seguía mucha gente. ¿Por qué?
porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Han decidido seguir a Jesús, han visto lo que Jesús ha hecho y deciden seguirlo. Segunda parte, estaba cerca la Pascua. Entonces tenemos dos referencias hasta este momento. Primero, cómo la gente está dispuesta a seguir a Jesús porque ha visto los signos. Segundo, se acerca la Pascua. Cuando nos dicen que se acercaba la Pascua, ¿en qué pensamos? Pensamos lógicamente en la Pascua, en la Pascua que se ha celebrado, en la última Pascua de Jesús, donde ha celebrado la última cena y donde se ha producido ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces nuestra mirada está puesta allá, eso es lo que quiere lograr el evangelista. Y entonces Jesús, viendo que mucha gente lo seguía, dice, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Esto se lo pregunta a Felipe, sabiendo que le estaba poniendo una prueba para ver qué respondía. Felipe le dice, ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo, es decir, una cantidad monstruosa de dinero. ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando que estamos delante de una imposibilidad humana. ¿De dónde vamos a sacar 200 denarios? ¿Cómo vamos a comprar pan para tanta gente? La cantidad de gente es demasiado. Eh, Otro, Andrés, el hermano de Simón, le dice, aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué es ese poquito para tantos? Y entonces, ¿cómo parte el capítulo 6 del Evangelio de San Juan? Parte mostrándonos una imposibilidad humana. Y esto va a ser importantísimo, ¿por qué? Porque si estamos diciendo que es el capítulo del pan de vida, el capítulo que nos comunica la profundidad de la Eucaristía, ¿qué vamos a tener que entender en primer lugar? Que cuando hablamos de la Eucaristía no estamos hablando de una posibilidad humana, estamos hablando de una acción milagrosa de Dios, pero que se realiza con lo poco que ofrecemos nosotros. ¿Qué ofrecemos en la Santa Misa? Ofrecemos el pan y el vino. Ofrecemos una miseria, sí, igual como la que ha ofrendado este muchacho. Ha ofrendado 5 panes y 2 peces. Nada más. No tiene nada más que ofrendar. Nosotros también ofrecemos una miseria. Y sin embargo, con esa miseria ofrendada, puesta en las manos del Señor, se va a convertir en ese milagro que no concluye y que realizamos todos los días. Jesús toma los panes, da gracias a Dios y los reparte. Y lo mismo hace con los pescados y les da hasta que se sacien. Entonces se produce el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Milagro. No es una acción natural. No te dejes nunca convencer por aquellas personas que dicen, no, lo que ocurrió es que así como este muchacho fue generoso, la gente fue sacando lo que tenía. No, específicamente se nos está diciendo cómo de 5 panes y 2 peces se alimentó a toda esa muchedumbre, que eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces nos enfrentamos efectivamente a una acción milagrosa. Y llama mucho la atención lo que pide Jesús, recojan las sobras. Todos los pedazos que sobraron, ¿qué hicieron? Llenaron 12 canastos. ¿De qué? De esos 5 panes. Vuelve a ser específico San Juan. No de los panes que surgieron por todos lados, no, de los 5 panes sobraron 12 canastos. Qué precioso es cuando además vemos en esta imagen ese hecho de que la Eucaristía no se va a desperdiciar. Nosotros en el momento en que consagramos el pan y el vino, no andamos tirándolo. Se acabó la misa, bueno, ya estas hostias que sobraron ya no sirven. No,
se reservan. Nada se puede desperdiciar de la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.